Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver el examen de la EBAU de Física de julio 2023 correspondiente al bloque 2, que es Óptica Física y Geométrica. El primero de los ejercicios correspondientes a óptica era el ejercicio 3 del examen, que nos dice: un rayo de luz monocromática de 550 nanómetros de longitud de onda se propaga por el aire e incide sobre una lámina de vidrio de caras planas y paralelas con un ángulo de incidencia de 30 grados respecto a la normal. El rayo atraviesa la lámina y sale nuevamente al aire. Apartado A. Calcular los ángulos de refracción a la entrada y a la salida de la lámina de vidrio dibujando un esquema de la trayectoria seguida por el rayo durante el proceso. Ya sabéis que el ángulo de incidencia se mide con respecto a la normal. Bueno, pues aquí tenemos el ángulo de incidencia, que hemos dicho que son 30 grados, y esto de aquí es el aire, que vamos a llamarle medio 1, cuyo índice de refracción es 1. Entonces va a llegar al vidrio, que tiene índice de refracción 1,5. Vamos a llamarle N2, 1,5. Y entonces se va a producir una refracción con respecto a la normal. Como el índice de refracción del segundo medio es más grande que el del medio 1, el ángulo refractado nos va a quedar más pequeño que el ángulo incidente. Vamos a hacer los cálculos para obtener el valor del ángulo R1. Entonces, aplicaremos la ley de Snell. Si necesitáis repasar la ley de Snell, en el canal, en la lista de producción Matemáticas segundo de bachillerato, tenéis todas las fórmulas correspondientes a óptica física explicadas. Veamos, ley de Snell, refracción entre medio 1 y medio 2 será N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo refractado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que el seno del ángulo refractado es N1, que era 1, por el seno del ángulo de incidencia, que era 30 grados, dividido del índice de refracción en el segundo medio, que es 1,5. Despejando, nos queda el arcseno de esta fracción de aquí, y nos va a dar que el ángulo refractado 1 es de 19,47 grados. Después del vidrio volveremos a pasar al aire, entonces se va a producir una nueva refracción con respecto de la normal del medio. El índice de refracción vuelve a ser 1, vamos a volver a llamarle 1, ¿y con qué ángulo va a salir? Pues va a volver a salir con el mismo ángulo con el que entró. Vamos a verlo. N2 por el seno del ángulo de incidencia 2. ¿Quién es el ángulo de incidencia 2? Fijaros, el ángulo de incidencia 2 es igual al ángulo refractado 1. Aquí tenemos el segundo ángulo de incidencia, es igual al primer ángulo de refracción. Entonces, el índice de refracción en el vidrio por el seno del ángulo de incidencia en la segunda incidencia tiene que ser igual al índice de refracción en el aire por el seno del segundo ángulo de refracción. Entonces, sustituyendo, nos queda 1,5 por el seno de 19,47, 1 por el seno del ángulo refractado 2. Y despejando, el ángulo refractado 2 nos va a dar de 30 grados. Bueno, pues fijaros, este ejercicio, este apartado que valía un punto, nos pedía los ángulos, ya tenemos los ángulos, todos los ángulos, y nos pedía la trayectoria seguida por el rayo, que es la línea que vemos en rojo. Bueno, pues por esto nos darían un punto. En el apartado B nos piden la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia de la luz, tanto en el aire como en el vidrio. Nosotros sabemos que la longitud de onda en el primer medio, que es el aire, es de 550 nanómetros. Y a partir de ahí vamos a calcular el resto de las cosas que nos piden. Como sabéis, la frecuencia va a ser la misma durante todo el proceso. ¿Quién es la frecuencia calculada en el aire? Pues será la velocidad de la luz en el vacío dividido de el índice de refracción en el aire por la longitud de onda en el aire. Esto es 3 por 10 a la 8 metros por segundo dividido de el índice de refracción en el aire, que es 1, por la longitud de onda en el aire, que la tenemos que pasar de nanómetros a metros, por tanto por 10 a la menos 9. Bueno, si hacemos esto, nos va a dar una frecuencia de 5,455 por 10 a la 14 hercios. Bueno, pues esa frecuencia va a ser igual, tanto en el aire como en el vidrio, porque la frecuencia es el parámetro que se mantiene constante durante todo el proceso. ¿Cómo obtendremos la velocidad en el aire? Pues la velocidad en el aire va a ser la velocidad en el vacío, c, dividido del índice de refracción en el aire. Entonces, claro, vamos a ver, si la velocidad en el vacío es 3 por 10 a la 8 metros por segundo y el índice de refracción es 1, pues la velocidad en el aire va a coincidir con la velocidad en el vacío, porque precisamente a eso estamos considerando vacío.
Ahora vamos a sacar la longitud de onda en el medio 2. Si en esta expresión despejamos la longitud de onda en el medio 2, va a ser igual a C por el índice de refracción del medio 2 y dividido de la frecuencia en el medio 2. Por tanto, C es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, el índice de refracción en el vidrio es 1,5 y la frecuencia 2 es igual que la frecuencia en el aire, en el medio 1, ¿vale? O sea, 5,455 por 10 a la 14 hercios, que sabéis que es 1 entre segundo. Por tanto, la longitud de onda en el medio 2, que es el vidrio, si la pasamos a nanómetros, va a ser 366,64 nanómetros. ¿Y qué me falta? Solo me falta la velocidad en el vidrio. La velocidad en el vidrio va a ser C entre el índice de refracción del vidrio. Esto es 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre 1,5. Pues eso va a dar 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Y con esto habríamos resuelto el apartado B. Por último, en el apartado C me dicen si el rayo luminoso se dirigiera desde el vidrio hacia el aire, o sea, en este contacto de aquí. ¿A partir de qué ángulo de incidencia se produciría la reflexión total? Nos están pidiendo el ángulo límite, el ángulo para reflexión total. Estamos yendo del vidrio al aire, por tanto tendríamos N2 por el seno del ángulo límite, que es lo que buscamos, y N1 por el seno si queremos reflexión total de 90 grados, ¿vale? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que el seno del ángulo límite que estamos buscando es N1 entre N2. Por tanto, el ángulo límite es el arcseno de N1 entre N2. Hay que tener cuidado dándonos cuenta de que el medio 2 es desde el que llega el vidrio y pasa al aire, al medio 1. Si sustituimos, nos va a quedar que el ángulo límite es el arcseno de 1 entre 1,5, que nos da 41,81 grados. Y con esto hemos resuelto completamente el ejercicio 3 del examen de óptica física. El siguiente de los ejercicios del bloque 2 del examen era el ejercicio número 4 de óptica geométrica, que nos dice que tenemos una lente delgada convergente de 20 centímetros de distancia focal y nos piden determinar, indicando la naturaleza de la imagen y también haciendo el trazado de rayos, las posiciones donde debe colocarse un objeto real situado a la izquierda de la lente, o sea, nos están pidiendo la S, distancia al objeto, para que la imagen formada sea en el apartado A, derecha y de tamaño doble que el objeto, y en el apartado B, invertida y de tamaño la mitad que el objeto. Como es invertida, será menos medio o menos 0,5 por i. Bueno, pues nos piden estos dos casos, cada uno vale 1,25 puntos. Si comenzamos con el apartado A, lo primero que deberíamos hacer es realizar el cálculo analítico, ¿vale? Entonces escribimos la ecuación fundamental de una lente. Como es una lente convergente, la F se pone positiva. Entonces, nosotros no conocemos ni la S ni la S', pero sabemos que la I' entre la I, o sea, el aumento lateral, es 2. Y eso coincide con la S' entre la S. ¿A qué me lleva esto? A que la distancia a la imagen es el doble de la distancia al objeto. Si sustituimos, tenemos distancia a la imagen, distancia al objeto, y en la focal 20 centímetros. Si pongo la focal en centímetros, la S y la S' me van a salir en centímetros. Si hacemos aquí el mínimo común múltiplo, veréis que es 2S. 2S entre 2S es 1, 1. 2S entre S es 2. Y aquí 1 entre 20. Por tanto, llegamos a que menos 1 entre 2S es 1 entre 20. Vale, multiplicando en cruz nos quedará que 2 por S es menos 20. Y dividiendo nos queda que la S es menos 10 centímetros. Si la S es menos 10 centímetros, la S' es el doble de la S, por tanto es menos 20 centímetros. Y a mí me estaban preguntando el valor de la S. Ahora solo me falta hacer el trazado de rayos. Para hacer el trazado de rayos, dibujamos una lente convergente y ponemos la distancia focal. Nos han dicho que la distancia focal es de 20 centímetros, o sea que esta distancia de aquí es de 20 centímetros. Y precisamente estamos colocando el objeto a menos 10 centímetros. Pues eso es la mitad de la distancia focal. Ponemos ahí el objeto y vamos a ver cómo obtenemos la imagen. El primer rayo lo trazamos desde el foco uniendo con el objeto y en el corte con la lente hacemos paralela. Ahí tenemos el primer rayo. El segundo rayo lo vamos a obtener uniendo el extremo del objeto con el centro. Ahí tenemos el segundo rayo. Y el tercer rayo haríamos paralela
al eje óptico y uniríamos con F. Y en este punto donde se cortan los tres rayos nos queda la imagen Y'. Como podéis observar, se ha cumplido lo que habíamos calculado matemáticamente. La S es 10, menos 10 en concreto porque es negativa, está a la izquierda, y la S' es el doble, menos 20, y la imagen mide el doble que el objeto. Por tanto, ¿cuál es la naturaleza de la imagen? La naturaleza es virtual, porque la S' es menor que 0, derecha, porque la Y' es positiva, y de mayor tamaño que el objeto. Y con esto habríamos hecho el apartado A, que vale 1,25 puntos. Veamos ahora lo que nos piden en el apartado B. Volvemos a escribir la ecuación fundamental de la lente. Entonces, si ahora tenemos que la imagen es invertida, querrá decir que Y' entre Y es menos 0,5 o menos un medio. Vale, y esto es lo mismo que S' entre S. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si despejamos la S, va a ser S' entre menos 0,5, o sea, será el doble de S' negativo. Sustituimos y tenemos 1 S' y aquí menos 1 dividido de menos 2S'. Y 1 entre 20, positivo porque es una lente convergente. Seguimos por aquí. Menos por menos es más y tengo 1 entre S' más 1 entre 2S' es 1 entre 20. Mínimo como un múltiplo. 2S', 2 más 1, 1 entre 20. Esto nos da 3 entre 2S'. Vale, si despejo S', me quedará 20 por 3 entre 2. Nos quedará 20 por 3 entre 2. Eso da 30 centímetros. Bueno, esa es la S'. ¿Y quién es la S? Menos el doble de la S', o sea, menos 60 centímetros. Pues esto ha sido lo que nos da el cálculo y ahora vamos a hacer el trazado de rayos. Tenemos la lente convergente con los focos, ¿vale? Y esta distancia aquí hemos dicho que son en valor absoluto 20 centímetros. Entonces, ahora hemos colocado el objeto a menos 60, eso es el triple. Aquí hemos colocado el objeto, vamos a poner aquí Y. Ahora vamos a hacer el trazado de rayos. Entonces, primer rayo, paralelo al eje horizontal y donde corta con la lente, 1 con la F. Segundo rayo, 1 con el centro. Tercer rayo, 1 con el foco F' y donde corta con la lente, hago paralela. Ahí se cortan los tres rayos. Bueno, pues ahí donde se cortan los tres rayos voy a tener la imagen Y'. Como podéis observar, en este caso se trata de una imagen real, porque la S' es mayor que 0, invertida, porque la Y' es negativa, y de menor tamaño, porque la imagen es menor que el objeto. Bueno, pues con esto hemos terminado los ejercicios del examen de la EBAU de julio 2023 correspondientes al bloque de óptica. Nos vemos en el próximo vídeo.